Hola a todos, quiero conversarles sobre una serie de gráficos que facilitan el análisis financiero de una empresa y que se pueden hacer mediante una hoja electrónica. Partimos de lo que es la igualdad contable, es decir, los activos es igual al total de pasivos y patrimonio, o lo que es igual, derivando de esta igualdad contable, podríamos decir que el capital de trabajo es igual al capital permanente menos el activo fijo, entendiendo que el capital de trabajo es el activo circulante menos el pasivo circulante y el capital permanente es el pasivo fijo más el patrimonio. Así las cosas, podemos ver que el capital de trabajo ya puede ser definido como ya lo hicimos, el activo circulante menos el pasivo circulante, o bien también puede definirse como el capital permanente menos el activo fijo. En una empresa normalmente se dispone de unos informes denominados estados financieros. En este caso vamos a suponer que tenemos dos balances de situación, el año 1 y el año 2, y dos estados de resultados, también del año 1 y el año 2. Y para el análisis financiero que queremos visualizar, vamos a utilizar los siguientes indicadores. El capital de trabajo sobre el activo total, que lo vamos a llamar como índice de capital de trabajo. El índice de activo fijo, que es el activo fijo entre el activo total. El patrimonio, que también es el patrimonio entre el activo total. Y el capital permanente, que es el capital permanente entre el activo total, entendiendo que el capital permanente es el pasivo fijo más el patrimonio. Para este análisis vamos a graficar, vamos a utilizar la siguiente técnica de graficación, que es simplemente en un eje X y en un eje Y vamos a representar un punto X, Y. Esto también se le llama un gráfico de dispersión, pero es un gráfico muy sencillo. Para efectos de nuestro análisis, vamos a graficar los siguientes indicadores financieros. Tenemos en primer término un indicador de capital de trabajo del 29%, que corresponde a una independencia financiera del 90%. También tenemos un indicador de activo fijo del 61% para igual nivel de independencia del 90%. Y también, por último, tenemos para un nivel de capital de trabajo del 29% o un nivel de patrimonio del 39%. De este gráfico podemos deducir otros indicadores financieros, como lo podemos ver en esta filmina. Como pueden verse en este caso, también podemos deducir la relación de pasivo circulante activo total, de pasivo fijo activo total y de pasivo total activo total, además de los indicadores que ya vimos previamente. Ahora bien, vamos a suponer que para el año 1 la empresa tenía una serie de metas en cuanto a su estructura financiera. Y en este cuadro, que la hoja de análisis financiero, en este caso elaborada para este propósito, tiene nada más uno que indicar estos parámetros: cuántos son los días que debe cubrir el efectivo en términos de ventas, lo mismo cuántos son los días de cuentas por cobrar en términos de ventas, de inventario, de cuentas por pagar, y lo mismo para el activo fijo, a cuántos días de ventas debe ser igual el activo fijo. Es así como el capital de trabajo, el patrimonio, qué porcentaje debe ser del activo total. Si le digitamos estos indicadores a la hoja electrónica que estamos utilizando,
La hoja electrónica nos va a decir primero cuál es la meta que tenemos que lograr y nos va a decir también qué fue lo que efectivamente se logró y las diferencias entre ambos conceptos. Y esto nos va a permitir poder decir si los indicadores financieros de estructura que hemos estado viendo son apropiados o no. Y en este caso, primero tenemos una restricción patrimonial del 50%, una restricción de capital permanente del 83%, una restricción de capital de trabajo del 17% y una restricción de activo fijo del 67%, de acuerdo con el procesamiento de los datos de la filmina anterior que vimos. Si de esta manera, si por ejemplo la relación patrimonial es menor del 50%, estamos en una área de exceso de endeudamiento. Si la relación de capital permanente es mayor del 83%, tenemos un exceso de capital permanente. Y si el capital de trabajo es menor del 17% del activo total, tenemos un faltante de capital de trabajo. Y además, si la relación de activo fijo a activo total es mayor del 67%, tenemos un exceso de activo fijo. Y en el medio de todas esas cuatro restricciones tenemos el área o el campo de juego, que es donde tiene que desempeñarse la empresa. Concretamente, en términos gráficos, si quisiéramos ver los indicadores anteriores y las zonas que hemos descrito, tenemos la restricción de patrimonio, la restricción de capital permanente, de capital de trabajo y de activo fijo. Y vamos a graficar los indicadores que ya conocemos, que son los indicadores del año 1 reales, el indicador de capital de trabajo, el indicador de activo fijo y capital permanente, y así como el indicador de capital de trabajo y patrimonio. Que en este caso vemos que el indicador de patrimonio desde el 39% está por debajo de lo deseado, y lo mismo el de capital permanente, que está en el 90% y es mayor de lo deseado, que es el 83%. Los otros indicadores sí están dentro de los rangos deseados. ¿Qué es lo que, de acuerdo con los parámetros definidos, los indicadores que debería lograr la empresa son precisamente aquellos que se logran en estos extremos? El capital de trabajo un 17%, el patrimonio un 50% y el activo fijo un 67% del activo total. Todos, en este caso, con un nivel de capital permanente del 83% y capital de trabajo del 17%. Si vemos lo anterior en un gráfico tridimensional, lo que vamos a ver es que la empresa está en un puntito blanco aquí fuera del área de juego, que es esta zona verde, y que ese puntito blanco debe irse hasta ese puntito amarillo que tenemos ahí. Ese puntito amarillo es donde debe desplazarse la empresa, y a partir de ahí jugar o ubicarse en ese área de juego, que es esa gaveta verde que tenemos ahí, o esa zona, ese volumen verde. Ahora, a razón de graficar ya no lo que es estructura financiera, sino índices de actividad para los años 1 y 2, tenemos el siguiente gráfico, que es muy revelador. La rotación de activo fijo en ambos años tiene ese comportamiento. La rotación de activo total en ese periodo también tiene este comportamiento, y la rotación patrimonial se manifiesta de esta forma. Si queremos ver los gastos como porcentaje de las ventas en los años considerados, lo que vamos a tener es un gráfico de esta manera. Los gastos operativos tienen este comportamiento del año 1 al año 2, que aumentan proporcionalmente un poquito, ¿verdad? Los gastos administrativos mantienen su importancia relativa, la depreciación y amortización también, y lo que es los gastos financieros
podemos decir que se mantienen también, pero lo que es la utilidad antes de impuestos sí se reduce, principalmente por el aumento de la importancia relativa de los gastos operativos. Otro gráfico que podemos utilizar es el rendimiento sobre el activo total de los años 1 y 2, donde aquí el área, vamos a visualizar ese rendimiento como el área que ocupa cada cuadrado, cada rectángulo. Para el año 1 vemos que el área del rectángulo verde es el rendimiento sobre el activo total del año 1, y para el año 2 tenemos que el área es el del rectángulo rojo, que es apreciablemente menor que para el año 1. Entonces, en este caso el rendimiento decrece sobre el activo total, decrece del año 1 al año 2. También podemos ver lo anterior para el rendimiento sobre el patrimonio, que es una de las índices más utilizados para valorar la retribución sobre el patrimonio. En este caso vamos a verlo en 3 dimensiones. Ese es el análisis Dupont. Y para el año 1 vamos a considerar el rendimiento sobre el patrimonio como el volumen que está relacionado con este rectángulo. Entonces ese volumen es el rendimiento sobre el patrimonio del año 1. Para el año 2 vamos a tener otro volumen, en este caso el rectángulo en rojo, que también podemos ver que es un volumen mucho menor. Esto es más bien lo que quería manifestarles. Muchas gracias por su tiempo y decirles que la idea es mostrarles herramientas que se pueden utilizar para análisis financiero. No estamos haciendo estrictamente un análisis financiero, sino conociendo las herramientas que se pueden utilizar para este tipo de análisis.